Hola, muy buenos días, queridos colegas. Bienvenidos al sexto Congreso Europeo de la Profesión Naturopática. Lo celebramos cada año con los colegas de Europa y también a nivel internacional para actualizar los colegas, las organizaciones y la profesión sobre el estado de diferentes países. Yo quiero hablar hoy sobre la formación naturopática a nivel internacional y su valor para Europa. Entonces, como vicepresidenta de Relaciones Internacionales de OCN-FENACO, también representamos España en la Federación Mundial de Naturopatía, en la ejecutiva, y en esta posición tengo yo el Comité de Educación como copresidente y con este comité estamos desarrollando sobre todo el Estado y las informaciones para mejorar y optimizar la educación y formación naturopática a nivel internacional. Y luego eso respaldo sirve para Europa y para cada país en Europa para informarse cuál es el camino principal en futuro para estabilizar, reconocer la profesión en todos los países por los gobiernos en los países y la formación como la base de la regulación en un país es fundamental para conseguir una unión en este aspecto. Primero, unos números de la profesión naturopática, actualizar cómo es el estado a nivel internacional. La fuerza laboral naturopática existe en todas las regiones del mundo. Hay unos 108 países creciendo que practican la naturopatía. Hay unos 34 países que están regulados en la profesión naturopática y hay más de 155 escuelas naturopáticas, programas reconocidos en todo el mundo. Hay unos 60 países con asociaciones nacionales y la fuerza naturopática laboral está trabajando para ayudar también países que todavía no tienen una asociación nacional en formar una. Hay muchas asociaciones regionales, como también en España tenemos de Andalucía, tenemos de las autonomías, entonces son las asociaciones regionales y luego hay unos 110.000 naturópatas registrados a nivel mundial, de lo cual solo 60.000 más o menos se encuentran en Europa. Se estiman unos 5,5 millones de visitas al mes en consultas naturopáticas. Estamos entonces bien posicionados y el público está bastante frecuentemente pasando consultas con naturópatas. Europa es la raíz de la naturopatía, eso está claro en la historia. Asia se introdujo sobre 1900, Pacífico Occidental también, Norteamérica también. Entonces, en Europa encontramos ya primeras organizaciones naturopáticas, Kneippbund y formaciones de profesionales en naturopatía ya desde 1850 más o menos. Entonces, regiones, aparte de los mencionados, formaron la profesión por naturópatas que estaban graduados en los países originales.
y volvieron a su país de origen y instalaron la naturopatía en este país. Como por ejemplo en América Latina hay muchos naturópatas, doctores en naturopatía que se formaron en la escuela de naturopatía de Nueva York de Benedicto Lust. Luego volvieron a América Latina y introdujeron la naturopatía ahí. Se encuentra sobre 1930, primeros movimientos. África desde 1950 y Mediterráneo Oriental desde hace 20 años se encuentran también naturópatas. Si vemos el origen y la expansión de la naturopatía en la mapa, es interesante, empezando aquí por Grecia. En la historia lo sabemos exactamente. Luego, muchos movimientos estaban en Alemania. Hablamos de 2500 años de antigüedad. Luego, se ha viajado la naturopatía a Norteamérica, sobre todo Estados Unidos, con Benedicto Lust, sobre todo, pero también otros naturópatas, Karl Schulz, por ejemplo, que se encontraron origen alemán y pasaron a Estados Unidos y llevaron el conocimiento. Luego desde ahí había una expansión enorme a Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, eso sobre todo por el idioma, el mismo idioma inglés. Entonces, muchos conocimientos y libros y artículos se traducieron del alemán al inglés y luego en Estados Unidos desde el inglés hacia Australia, Nueva Zelanda y volvió el viaje de la naturopatía con naturópatas principales hacia Europa otra vez, como por ejemplo José Castro Blanco se graduó en la escuela de naturopatía de Benedicto Lust y ha hecho entonces en España, volviendo a España sobre 1922, formación de una profesión, em, formación de una escuela, ha publicado muchos artículos y libros y justo con em, sus colegas en España expandieron la naturopatía ahí. Es muy interesante estos viajes. Y luego vemos que en todas las regiones del mundo, en muchos países, ya se ha repartido el mensaje que la naturopatía, ciencia de la salud, es una parte muy importante para la salud en general. Luego sabemos que dentro de los últimos 100 años, 50, 100 años, se han desarrollado los principios naturopáticos declarados y las teorías naturopáticas por diferentes varios naturópatas y escuelas, las modalidades más comunes que se enseñan hoy en escuelas naturopáticas y ahora venimos al core de esta presentación, la nutrición naturopática, la herbología, la hidroterapia, masajes fisicales y más cosas. Entonces, la educación naturopática, ¿cómo era en sus encuestas que hemos hecho en los últimos 10 años con la Federación Mundial de Naturopatía? Es que hay unos, como he dicho, 155 programas naturopáticas en el mundo. Todos los países, menos Saudi Arabia, tienen escuelas naturopáticas y tipo de programas hay acreditado por el gobierno, como por ejemplo en Canadá, Estados Unidos, en Suiza, en diferentes países en Europa, acreditado por em, la profesión misma, entonces autorregulación
con formación naturopática, como lo tenemos en España, por ejemplo, que tiene un valor muy alto para el reconocimiento, y hay no acreditado. Entonces, la duración de los programas es en casi 70% tienen 5 años y más, acreditado por el gobierno, sobre todo en la India, pero hay que decir em, que la formación en la India es un poco diferente, incluyen mucho yoga, pero no incluyen la herbología, por ejemplo. Hay unos 85% de programas de 2 años o menos no acreditado, y por eso hemos hecho un esfuerzo en el Comité de Educación, elaborar pautas de reconocimiento de programas naturopáticas para ayudar a estos países subir al nivel de mínimo 2.500 horas, o decir 2 años y medio, 3 años. Entonces, eso es principalmente el movimiento actual que tenemos, que ahora lo vamos a profundizar. Y unos 57% que no son acreditados, y eso son los programas que también queremos incluir, como reconocerlos en forma de elaborar un programa naturopático en su alto nivel, más alto posible por cada país. La acreditación por el gobierno existe en 3 países, sobre todo en Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Y en 5 países están trabajando en eso, como Australia, México, Argentina, España, Bélgica, y hay más países como Portugal que están instalándolo, pero no ofrecen universidades. Entonces todavía no se puede estudiar, pero está el reglamento de estudiar como un grado superior en naturopatía. Entonces, estamos en la Federación Mundial de Naturopatía para apoyar países, informar sobre lo que hay, posibilidades de tener un reconocimiento nacional, y para conseguir la regulación gubernal o en respetuoso autorregulación, y para terminar la regulación de la profesión naturopática en todos los ministerios en un país. Si vamos más profundo en la educación naturopática para tener la definición de un programa naturopático, donde hay unos 155 en el mundo, son programas educativos en 2 niveles. Sobre todo un nivel diplomatura graduado en naturopatía, y programa de doctor en naturopatía con un grado académico con mínimo 4.000 horas. Los componentes de una educación naturopática tienen que tener diferentes asignaturas para definirlo como un programa naturopático. Para eso, la Federación Mundial de Naturopatía ha hecho una guía de programas de educación en naturopatía de la WNF. Eso es una guía en portugués, también existe en inglés. Entonces, en general, tienen que tener componentes como historia, filosofía, principios y teorías naturopáticas. Tiene que tener un conocimiento de ciencias de salud, biociencias en el programa. Tienen que tener las modalidades naturopáticas más frecuentes. Tienen que tener una práctica clínica supervisada, ética y prácticas comerciales, y investigación naturopática. Para decirlo en general, uno de los mandatos de la Federación Mundial de Naturopática es promover la acreditación de los programas de educación naturopática, y el
estándar más alto educativo, pero la WNF no es una instalación de acreditación. Eso tiene que venir del gobierno de cada país. Pero nosotros ayudamos, apoyamos en el proceso hacia ahí. Según un análisis detallado de los programas globales, existen dos tipos principales, como el tipo graduado en naturopatía y el tipo doctor en naturopatía. Los miembros de pleno derecho de la Federación Mundial de Naturopatía, como España es, por ejemplo, son asociaciones nacionales de naturopatía y ellos reconocen el estándar más alto educativo en su país. Entonces, si la WNF reconoce un programa de 2.500 horas y uno de 4.000 horas, la expectativa y la recomendación es que cada país adopta un estándar. Entonces, el más alto posible en su país. En España estamos trabajando hacia el estándar de 4.000 horas. Módulos de aprendizaje de naturopatía. Son en diferentes intensidades los 6 módulos. Aquí vemos la recomendación de la WNF en cada módulo y cada programa, como en diplomado y en doctor, cuántas horas reconocemos o recomendamos en enseñar en cada módulo, en cada asignatura. Las horas total, aquí el diplomado graduado 2.500 mínimo y el doctorado en 4.200 mínimo. En cada país puede variar, pero para tener el reconocimiento como un doctor en naturopatía o un diplomatura en naturopatía, recomendamos de llegar a esta cantidad de horas. A nivel internacional, hablamos, cada país y cada región tiene luego sus reglamentos y sus regulaciones del gobierno. Por ejemplo, en Europa reconocemos la educación de Bolonia. Entonces, al final, queremos llegar a esta regulación y reconocimiento oficial de los gobiernos para una profesión regulada y titulada, pero en el camino hacia ahí es importante enseñar que tenemos estos altos niveles. La historia. La historia en naturopatía es muy importante. ¿Por qué? Hay un dicho que cuando olvidamos nuestro pasado y nuestra historia, no tenemos futuro. Ese evidencia histórica que tenemos en el conocimiento tradicional por escrito, en muchísimos recursos y referencias en libros, en naturópatas que lo han transmitido de boca a boca o lo han enseñado en escuelas. Este conocimiento tradicional, historial, es muy importante. Eso incluye las filosofías como la, el vitalismo y el holismo, los principios naturopáticos y las teorías que hemos visto al principio en las columnas tienen recomendado enseñarlo en un programa de diplomatura, en total 2.500 horas, esta asignatura 300 horas y en el programa de doctor en naturopatía unos 350 horas, más o menos, ¿no? El conocimiento medicinal naturopático se llama en general a nivel internacional como anatomía, fisiología, patología. Se recomienda unos 650 horas en diplomatura y unos 1.400 en el programa de doctorado.
Las modalidades, enseñando las modalidades principales, se recomienda unos 950 horas en la diplomatura y 1200 en el doctor en naturopatía. La práctica clínica supervisada, unos 500 en diploma y unos 1000 en doctorado. La ética 50, 100 y la investigación 50, 150. Entonces, en total se asuman las horas así. Esas son recomendaciones para que nadie se queda detrás, para que todos los países pueden llevar y subir al movimiento de la naturopatía en regulación, reconocimiento a nivel internacional. En esta guía, aquí está el link, se puede ver los detalles. Eso es el link al programa en portugués, lengua portuguesa, y también existe en lengua inglesa. Para las historias, filosofías, principios y teorías, tenemos ya hecho en el año 2017, que yo también estaba, o la OCE en FENACO estaba como presidente del Comité de Raíces Naturopáticas, principalmente colaborando en este proyecto, el libro blanco de la Federación Mundial de Naturopatía sobre filosofías naturopáticas, principios y teorías. Son 100 páginas que existen varios idiomas, incluyendo español, portugués, francés, italiano y más, inglés y más esloveno, idiomas que se pueden ver y muchas escuelas usan este libro blanco como currículum para esta asignatura. Y bienvenidos a todos de usarlo para esta asignatura. El libro blanco de la WNF en filosofías naturopáticas, principios y teorías. En este enlace se encuentra. Luego, si vemos los conocimientos fisiopatológicos naturopáticos, entonces, como conocimientos de la anatomía, fisiología y patología, son en su marco naturopático, muy importante, abarcan aspectos del conocimiento como las ciencias básicas, ciencias clínicas, pruebas, evaluación naturopática. Cada país tiene sus restricciones, entonces en algunos países no se pueden hacer laboratorio y diagnóstico, entonces no se enseña. Esos son luego leyes que hay que adaptar al programa en su país. Pero en países donde se puede, en Alemania, por ejemplo, se puede enseñar el diagnóstico laboratorio, entonces incluye en el currículum este aspecto. La profundidad depende de los prerequisitos del programa y de su duración. Entonces, en el programa diplomatura, unos 650 horas y en el programa doctorado, unos 1400 horas se recomienda. Luego, modalidades naturopáticas, las prácticas y tratamientos. Aquí hay una recomendación de 950 horas por esta asignatura en el programa de diplomatura o 1200 en el programa de doctor. En España tenemos un sistema muy bien estructurado y quiero mencionarlo porque puede ser válido para otros países también. Entonces, la naturopatía, como es multidisciplinaria, reconocemos modalidades naturopáticas como la naturopatía alimentaria o trofología, la naturopatía fitocomplementaria o la herbología, estímulos naturales, naturopatía manual o haptología, la naturopatía energética como la acupuntura,
la naturopatía psicofísica, funcional, como la biosales de Schüssler, naturopatía sensorial, naturopatía ergásica, como el yoga, por ejemplo. Según la normativa jurística y la formación naturopática, el naturópata puede ampliar estas herramientas y más herramientas mejor. Entonces, si se puede presentar estudio en una modalidad específica y según su regulación en el país, sus leyes de aplicación de la práctica naturopática, se puede hacer em, hasta inyecciones y microcirugías. Por ejemplo, en el programa Doctor en Naturopatía, si el profesional hace mesoterapias, por ejemplo, puede incluir eso en su práctica naturopática. Entonces, tiene que estudiarlo en algún sitio. Entonces, ahí hay programas de formación continua y se recomienda de formarse y seguir formándose en este aspecto. Pues las prácticas clínicas supervisadas. Ahí existe una guía ya hecho en 2024. Se encuentra en la página web de la naturopatía, de la Federación Mundial de Naturopatía. Eso sirve sobre todo para los programas de la diplomatura de 2.500 horas en total, la práctica clínica 500 horas. Esta guía específica para la práctica clínica supervisada explica cómo estructurarlas, si tienen, por ejemplo, una clínica comunitaria o si tienen ellos mismos en la escuela un ambulatorium de donde visitan pacientes o clientes y ellos están tratados en supervisar por un profesor, pero tratados por estudiantes de la escuela. Yo lo tenía también en Alemania, tenemos un ambulatorium que está muy bien frecuentado. En universidades se conocen en muchos sitios como parte de una universidad la clínica diaria. Pero si no hay posibilidad de una clínica dentro de una universidad como consulta abierta, si no hay esta posibilidad, también esta guía da recomendaciones como un profesional naturopático puede aceptar estudiantes en su consulta para formarles en esta asignatura y para estar en una forma alta estándar, damos pautas y guías para la consulta, el profesional y para el estudiante, cómo hacerlo para estar aceptado en este programa educativo en total. Dos cosas importantes. Esta guía sirve para el programa de 2.500 horas de diplomatura y no sirve como una acreditación. Es una recomendación para escuelas y países que ofrecen el graduado en naturopatía y quieren sistematizar esta asignatura en un alto estándar para luego ser recomendado y reconocido. Aquí en esta guía se ven los detalles que son el propósito de esta guía. ¿Por qué lo hacemos desde la WNF y en el Comité Educativo? Porque queremos apoyar la mejora de los estándares educativos a nivel internacional y facilitar la colaboración entre las instituciones educativas en naturopatía. Y luego la implementación eficiente de la práctica clínica. Eso es para programas de 2.500 horas, guiar esto para
instituciones que no tienen una clínica práctica en su universidad y para hacerlo en forma alta estándar. Luego se explican detalles. Entonces, ¿qué tiene que tener el estudiante como experiencia? ¿Qué luego es el objetivo? Y todo eso se ve en esta guía. Aquí están los detalles. Están bienvenidos a mirar dentro de esta guía. Luego, si cogemos la asignatura ética y prácticas de negocios, ahí las escuelas muchas veces contratan una persona de economía relacionada con naturopatía. Hay muchos colegas que tenían una profesión antes como abogado o en economía o lo que sea. Entonces, estos naturópatas se buscan para enseñar esta asignatura. Entonces, temas como abrir una escuela, como abrir una consulta, como registrar y manejar un centro de naturopatía, también saber las leyes nacionales, como en España, por ejemplo, tenemos la ley de LOPD, de datos de carácter personal, para enseñar todos estos factores importantes como registrarse en la hacienda, por ejemplo. Todo esto se enseña en las éticas y prácticas de naturopatía. Luego, la ética, por ejemplo, cómo actuar con los datos personales de un cliente, cómo estar éticamente correcto para informar sobre su estado de salud, no em, provocar demasiado miedo y esas cosas. Eso es todo muy importante, como enseñar cuándo empezar una consulta, una práctica naturopática por cada persona. Entonces, una escuela tiene que incluir estas asignaturas también. Como aquí hay unos detalles de ética y práctica, están bienvenidos de mirar en esta presentación y preguntar por esta presentación si quieren en PDF. No es necesario ahora leerlo todo en detalle. La investigación es un movimiento importantísimo últimamente en la naturopatía porque tenemos mucho para enseñar la evidencia de la práctica naturopática, del efecto de los remedios naturopáticos, la investigación que existe en un alto nivel en la naturopatía. Tenemos muchos expertos en nuestra fuerza laboral naturopática que están trabajando muchísimo en comités y en em, grupos de trabajo, de investigación. Tenemos un comité de investigaciones en España que se encuentra cada sábado a discutir temas interesantes, importantísimos. Pero para enseñar cómo hacer una investigación, qué es la investigación naturopática, eso es una parte importante de las asignaturas naturopáticas. En el programa graduado se recomienda 50 horas, en el programa doctorado se recomienda 150 horas. Entonces, la pauta de la guía para la investigación naturopática está en curso y a punto de aprobar por el Comité de Ejecutivo de la WNF. Esta pauta está creada por el Comité y el Grupo de Trabajo de Investigaciones de la WNF, que han hecho una guía fantástica que pronto se encuentra en la página web de la WNF.
Aquí se encuentran la mayoría de los documentos. Eso es el documento del libro blanco, pero esta página debajo de reportes y publicaciones de la WNF se encuentran todos los documentos que ha hecho la WNF desde los diferentes comités. Aquí pronto, pronto, en agosto, espero, o septiembre, se ve en la página web la guía de enseñanza de la investigación naturopática en programas naturopáticos, sobre todo programa graduado. ¿Por qué estas guías están hechas por programa graduado? Porque es exactamente donde queremos ahora subir el nivel de formación naturopática hacia 2.500 horas. Y el doctorado, ya existen muchísimas pautas y grande currícula y sílabus de programa naturopática del doctorado, como en Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, existe el CNME, es un catálogo sobre la enseñanza naturopática a nivel doctorado. Existe de Australia, de Arona, una pauta para el programa doctorado en naturopatía. Existe uno en Suiza, o de AM se llama, de un programa naturopático de la eh, regulación en Suiza de 4.000 horas. Entonces, 4.000 y más. Entonces, de este aspecto existen ya muchísimos recomendaciones y pautas y guías, muchísimas guías de esta formación en doctorado. Por eso estamos principalmente trabajando por el graduado y diplomatura. Próximos pasos de la profesión naturopática. Apoyar los esfuerzos para fortalecer la colaboración en las regiones del mundo, Europa, Latinoamérica y en todo el mundo. Apoyar países que buscan una mejor y mayor regulación o acreditación. Apoyar los proyectos y iniciativas. Continuar asistiendo a conferencias y congresos claves que apoyan nuestras iniciativas y apoyar el desarrollo naturopático en países nuevos donde se instala la naturopatía, donde siguen siendo, compartiendo estas guías de educación y formación en la naturopatía y uniendo la profesión naturopática a nivel mundial es el paso y el objetivo más importante en la profesión naturopática mundial, sabiendo que no estamos solos, estamos respaldados por una comunidad naturopática grandísima a nivel internacional y se apoyan entre ellos. Luego, la promoción del asesoramiento tecnológico de la salud en naturopatía. Es el libro más importante, la publicación más importante que ha hecho la WNF hasta hoy. La promoción de la investigación. Eso es últimamente un paso muy importante. Y luego las campañas, promocionar campañas de la WNF en contaminantes ambientales, en resistencia a los antimicrobianos, actualizaciones de la profesión, como lo hacemos en este congreso. Esos son los objetivos más importantes y pasos en el futuro también. Luego, fortalecer los programas educativos y fomentar y apoyar la regulación naturopática. Entonces, esos son importantes referencias que he usado para esta presentación, la guía de programas naturopáticas, el, también las áreas de reconocimiento de la naturopatía y conocimiento de la naturopatía hecho por Naturopatía Digital o CNFENACO. Entonces,
las herramientas que utiliza un naturópata, también hecho por un artículo hecho por Ocean Fenaco, luego la guía de la clínica naturopática supervisada y las fuentes éticas de una profesión naturopática también hecho por Ocean Fenaco España. Así, muchísimas gracias por vuestra atención. Somos Naturópatas Unidos y siempre hacia promoción de la profesión. Por favor, contáctenme si quieren alguna información más sobre estas guías, sobre las informaciones de esta presentación. Y ahora os deseo un buen congreso, buenas informaciones y discusiones. Por favor, vais a poner en el chat, en Facebook, comentarios, preguntas y discutimos sobre todo lo que respectivamente a la profesión naturopática. Todo lo mejor, cuidaos y hasta pronto. Chao, chao.